Me llamo Javier Vargas Montoya y a mis 78 años he aprendido que las grietas más profundas no están en la tierra seca de mi finca, sino en los cimientos mismos de una familia. Les cuento esta historia desde el corazón, desde este viejo corazón que aún late a pesar de todo. Y si encuentran algo de valor en mis palabras, les pido que las compartan con otros que puedan necesitar escucharlas, que dejen sus pensamientos en los comentarios, porque a veces las historias de los viejos, como yo, pueden iluminar caminos que otros están por recorrer. Suscríbanse si quieren escuchar más verdades de un hombre que ha vivido lo suficiente para ver cómo el amor puede convertirse en traición y cómo la traición puede, paradójicamente, liberarnos. La mañana en que todo comenzó a derrumbarse, me desperté como siempre lo había hecho durante las últimas 5 décadas, con el canto del gallo que mi padre compró cuando yo era apenas un muchacho, o más bien, con el canto de su tataranieto, porque las generaciones pasan tanto para los gallos como para los hombres. El sol apenas comenzaba a teñir de oro las colinas de Extremadura, y el aire todavía conservaba esa frescura húmeda que promete un día caluroso. Me levanté despacio de la cama, sintiendo cada uno de mis años en las articulaciones, especialmente en la rodilla izquierda que nunca se recuperó completamente de aquella caída del tractor hace 20 años. La casa estaba en silencio, un silencio que se había vuelto mi compañero constante, desde que María, mi querida María, cerró los ojos por última vez, hace 3 inviernos. A veces, cuando el viento sopla de cierta manera a través de las ventanas abiertas, juro que puedo escuchar su voz llamándome desde la cocina, diciéndome que el café está listo, que no me demore porque hay mucho trabajo que hacer. Caminé por el pasillo largo que conecta las habitaciones, mis pies descalzos, sintiendo la frialdad de las baldosas de terracota que mi abuelo instaló con sus propias manos. Las paredes están cubiertas de fotografías, testimonios mudos de una vida que fue plena, o al menos eso creía yo. Ahí está Marcos, mi único hijo, en su primera comunión, con ese traje blanco que María cosió durante semanas, bordando cada detalle con hilos de plata. Más allá, otra foto de él en su graduación universitaria en Madrid, el primero de los Vargas en obtener un título. Mi pecho hinchado de orgullo ese día, sin saber que esa educación sería el principio del fin de nuestra cercanía. Y luego están las fotos de la finca a través de los años, los olivos jóvenes que planté con mi padre, ahora centenarios y retorcidos como ancianos sabios, los viñedos que se extienden hasta donde alcanza la vista, los campos de trigo que ondulan como un mar dorado cuando llega junio. La cocina me recibió con su familiaridad reconfortante. Todo está exactamente donde María lo dejó, porque cambiar algo sería como borrar una parte de ella. La vieja estufa de hierro fundido que heredamos de su madre sigue funcionando perfectamente, aunque Marcos siempre insistió en que la cambiáramos por algo más moderno. Preparé mi café en la misma cafetera italiana que uso desde hace 40 años, el metal ennegrecido por el tiempo pero aún fiel en su servicio. Mientras esperaba que el café subiera, miré por la ventana hacia los campos. La niebla matutina se levantaba lentamente, revelando las hileras perfectas de olivos que se pierden en la distancia. Cada árbol lo conozco por nombre, si es que los árboles pueden tener nombres. Ese de allá, el más grande cerca del pozo, lo planté el día que nació Marcos. Creció fuerte y dio las mejores aceitunas durante años, pero últimamente sus hojas se ven amarillentas, como si compartiera mi cansancio. El aroma del café me trajo de vuelta al presente. Me serví una taza, añadiendo 2 cucharadas de azúcar como siempre, aunque el médico dice que debería reducir, pero a mi edad, ¿qué sentido tiene privarse de los pequeños placeres?
Me senté en la mesa de madera maciza que mi padre construyó para mi madre como regalo de bodas, pasando la mano por las marcas y cicatrices que cuentan historias de décadas, de comidas familiares, de deberes escolares, de conversaciones hasta altas horas de la noche. Fue en esta mesa donde Marcos me dijo, hace 15 años, que no volvería a vivir en el pueblo después de conseguir su trabajo en Barcelona. El campo es el pasado, papá, me dijo, con esa seguridad arrogante de la juventud educada. El futuro está en las ciudades, en la tecnología, en los negocios globales. Recuerdo que María lloró esa noche, en silencio para que él no la escuchara. Pero yo sí la escuché. El problema del corazón comenzó hace 3 meses. Fue un martes ordinario. Estaba podando los rosales que María había plantado. Junto a la entrada principal, cuando sentí como si una mano invisible apretara mi pecho. El dolor me hizo caer de rodillas y por un momento pensé que mi hora había llegado. Pero Héctor, mi fiel Héctor Ramírez, que estaba trabajando en el huerto cercano, me vio caer y corrió hacia mí con una velocidad que desmentía sus 62 años. Me llevó al hospital en su vieja camioneta, manteniéndome consciente con su conversación constante sobre trivialidades, sobre cómo las tomateras de este año prometían una cosecha excepcional, sobre cómo su nieta había aprendido a montar en bicicleta. Los médicos dijeron que fue un aviso, una angina de pecho que requería reposo y medicación. Nada grave si se trataba adecuadamente, dijeron, pero yo sentí el peso de mi mortalidad como nunca antes. Llamé a Marcos desde el hospital. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. Y cuando lo hizo, pude escuchar el ruido de fondo de una oficina bulliciosa, voces hablando en inglés, el tecleo constante de computadoras. «Papá, ¿qué pasa? Estoy en medio de una reunión importante». Su voz tenía ese tono de impaciencia contenida que había perfeccionado en sus años como ejecutivo. Le expliqué lo del corazón, tratando de mantener la voz firme, de no sonar como un viejo necesitado buscando atención. Hubo una pausa y por un momento esperé, tontamente esperé, escuchar preocupación genuina. «Bueno, pero estás bien ahora, ¿no? Los médicos te están atendiendo. Mira, papá, no puedo viajar ahora mismo. Tenemos una fusión importante en proceso. Te enviaré dinero para que contrates una enfermera si la necesitas». Y eso fue todo. No preguntó cómo me sentía. No ofreció venir el fin de semana. No mostró más interés que el que mostraría por un extraño. Héctor se quedó conmigo en el hospital esa noche, durmiendo en la incómoda silla de plástico junto a mi cama. Cuando me desperté a las 3 de la madrugada, ahí estaba, con los ojos abiertos, vigilante. Don Javier me dijo en voz baja, «No se preocupe por la finca, todo está bajo control, los trabajadores saben qué hacer y yo supervisaré todo personalmente». En ese momento, en la penumbra de esa habitación de hospital que olía a desinfectante y enfermedad, entendí algo fundamental. La familia no siempre es la sangre. A veces la familia es quien se queda cuando todos los demás se van, quien te sostiene cuando caes, quien cuida lo que amas cuando tú no puedes hacerlo. Los días después del hospital transcurrieron en una rutina tranquila. Héctor venía cada mañana, no solo a trabajar, sino a asegurarse de que yo estaba bien. Su esposa Carmen me enviaba comida casera, esos guisos reconfortantes que me recordaban a los que María preparaba. Los otros trabajadores, hombres que han estado conmigo por décadas, pasaban por la casa con excusas transparentes para verificar mi estado. Don Javier venía a preguntarle sobre el riego del sector norte, decían, cuando ambos sabíamos que conocían la respuesta mejor que yo. Esta red de cuidado silencioso me sostuvo durante esas semanas de recuperación. Mientras los mensajes de Marcos se limitaban a textos esporádicos, preguntando si necesitaba dinero.
siempre dinero, como si el dinero pudiera reemplazar la presencia, el abrazo, la conversación. Fue un jueves por la tarde cuando apareció el extraño. Yo estaba sentado en el porche, observando cómo el sol descendía sobre los campos, tiñendo todo de ese dorado particular que solo existe en Extremadura, cuando un coche negro y brillante, demasiado nuevo y demasiado caro para estos caminos polvorientos, se detuvo frente a la casa. El hombre que salió parecía sacado de una revista de negocios, traje impecable a pesar del calor, zapatos que brillaban como espejos, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Señor Vargas», dijo, extendiendo una mano que estreché por cortesía más que por deseo. «Mi nombre es Antonio Ruiz, represento a Desarrollos Mediterráneos. Hemos estado evaluando propiedades en esta zona para un proyecto muy ambicioso y debo decirle que su finca es exactamente lo que estamos buscando». Lo escuché mientras desplegaba su discurso ensayado sobre el progreso, sobre el valor de la tierra, sobre las oportunidades que mi situación presentaba. Un hombre de su edad, dijo con esa falsa preocupación que los vendedores perfeccionan, merece descansar, disfrutar de sus últimos años sin las preocupaciones de mantener una propiedad tan grande. Podríamos ofrecerle una suma que le permitiría vivir cómodamente el resto de su vida, tal vez en una de esas residencias de lujo en la costa. Cada palabra era como una pequeña puñalada, cada suposición sobre mis últimos años, una reminder de que para él yo era solo un obstáculo entre su empresa y mi tierra. Le dije que no estaba interesado, que la finca no estaba en venta, que nunca estaría en venta mientras yo viviera. Se fue con esa sonrisa intacta, dejando su tarjeta por si cambiaba de opinión, y yo la tiré a la basura en cuanto su coche desapareció por el camino. Pero algo de ese encuentro me dejó inquieto. La forma en que había dicho, hemos estado evaluando, como si ya hubieran estado estudiando mi propiedad, sin mi conocimiento. La seguridad con la que hablaba, como si mi negativa fuera solo un obstáculo temporal. Esa noche no pude dormir bien, dando vueltas en la cama, sintiendo que algo no estaba bien, pero sin poder identificar qué. María siempre decía que tenía un sexto sentido para los problemas, que podía olerlos venir como los campesinos huelen la lluvia en el aire, y ese olor a problemas se hacía cada vez más fuerte. 3 días después encontré los papeles. Había entrado a mi estudio a buscar los documentos del seguro médico cuando vi que alguien había estado revisando mi escritorio. Soy meticuloso con mis papeles, cada cosa en su lugar, un hábito de toda la vida que María solía bromear diciendo que era mi única virtud doméstica. Pero ahora había carpetas fuera de lugar, cajones no completamente cerrados, y ahí, parcialmente escondido bajo otros documentos, pero lo suficientemente visible como para ser descubierto, estaba el contrato. Un contrato de venta de mi finca a Desarrollos Mediterráneos por una suma que, admito, era considerable. Pero no era la cantidad lo que hizo que mis manos temblaran mientras leía. No era el detallado inventario de mi propiedad lo que hizo que mi corazón, ese corazón débil, comenzara a latir erráticamente. Era la firma al final del documento, mi firma, o más bien, una burda imitación de mi firma, trazada por una mano que conocía bien. Me senté pesadamente en mi silla, el contrato temblando en mis manos. Conocía esa forma particular de hacer la J de Javier, ligeramente inclinada hacia la izquierda cuando debería ir hacia la derecha. Marcos había practicado mi firma cuando era adolescente. Lo había descubierto una vez firmando una nota de ausencia escolar. Nos reímos entonces, María y yo, sobre las travesuras de la juventud. Pero esto no era una travesura. Esto era una traición tan profunda que me costaba respirar. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, había conspirado para robarme no solo mi tierra, sino mi dignidad, mi autonomía,
mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Los detalles comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Las llamadas recientes de Marcos preguntando sobre mis planes para el futuro, su repentino interés en mis finanzas, sus sugerencias cada vez más insistentes sobre residencias para mayores donde estarías mejor cuidado. El visitante con su oferta que parecía demasiado seguro de sí mismo. Todo había sido orquestado, planeado con la misma precisión con la que Marcos manejaba sus negocios en Barcelona. Solo que esta vez, el activo a liquidar era su propio padre. Me quedé sentado en ese estudio hasta que el sol se puso completamente, la habitación hundiéndose en la oscuridad, mientras yo me hundía en mis pensamientos. No encendí las luces. La oscuridad parecía apropiada para el momento. Pensé en María. ¿En qué diría si estuviera aquí? Probablemente lloraría, no de tristeza, sino de rabia. Esa rabia justa que solo las madres pueden sentir cuando alguien lastima a los suyos. Pero luego me tomaría la mano y me diría que hiciera lo correcto, no lo fácil, sino lo correcto. Y en ese momento, en esa oscuridad que me envolvía como un sudario, supe exactamente que era lo correcto. El reloj de péndulo en el pasillo, otro regalo de bodas para mis padres, marcaba los segundos con su ritmo constante. Tic, toc, tic, toc. Cada sonido un recordatorio de que el tiempo no se detiene, de que mis días están contados, de que cada momento perdido en la indecisión es un momento que no recuperaré. Me levanté, encendí la lámpara y saqué mi propia libreta de notas. Si Marcos quería jugar a los negocios conmigo, descubriría que su viejo padre todavía tenía algunas cartas bajo la manga. Pero no sería un juego de venganza, no. Sería un acto de justicia, de amor verdadero hacia aquellos que habían demostrado merecerlo. Esa noche llamé a Héctor. «Necesito hablar contigo mañana», le dije, sobre el futuro de la finca. Pude escuchar su preocupación a través del teléfono. «¿Está todo bien, don Javier? ¿Se siente mal?» «No, Héctor», respondí, sintiendo por primera vez en semanas una claridad que había estado ausente. «Me siento mejor que nunca. Solo necesito asegurarme de que esta tierra quede en las manos correctas». Hubo un silencio, y luego su voz, seria y solemne. «Estaré ahí a primera hora, don Javier. Lo que necesite. Sabe que puede contar conmigo». Y yo sabía que era verdad. Había contado con él por 30 años y nunca me había fallado. A diferencia de otros, me fui a la cama esa noche con el peso del contrato, falsificado todavía en mi mente, pero también con una extraña sensación de paz. El camino adelante estaba claro, aunque doloroso. A veces pensé mientras me dormía, el amor más grande que podemos mostrar es reconocer cuándo dejarlo ir, cuándo cortar los lazos que nos atan a aquellos que no merecen nuestra devoción. Y a veces el acto más valiente es elegir nuestra propia familia, no la que la sangre nos impone, sino la que el corazón reconoce. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, sin una nube en el cielo. Me levanté temprano, me afeité con cuidado, me puse mi mejor camisa, la que María decía que me hacía ver distinguido. Cuando Héctor llegó, lo recibí en el porche con 2 tazas de café recién hecho. Nos sentamos en silencio por un momento, observando cómo el rocío se evaporaba de los campos bajo el sol naciente. «Héctor», comencé, «¿cuántos años llevas trabajando conmigo?» Él sonrió, esa sonrisa tímida que lo caracteriza. 32 años el próximo mes, don Javier. Empecé cuando tenía 30, apenas un muchacho con más fuerza que experiencia. Y en todos esos años, continué, nunca me has pedido nada más que tu salario justo, nunca has faltado un día sin avisar, nunca has dejado que esta finca sufra, incluso cuando yo no podía estar aquí. Héctor removió su café, incómodo con los elogios como siempre. «Es mi trabajo, don Javier.
Pero más que eso, esta tierra es parte de mí también. La conozco como conozco a mis propios hijos, cada árbol, cada piedra, cada curva del terreno. Y ahí estaba la diferencia fundamental entre Héctor y Marcos. Para uno, la tierra era vida, historia, identidad. Para el otro, era solo un activo, un número en una hoja de cálculo, algo para ser convertido en efectivo cuando fuera conveniente. «Quiero mostrarte algo», le dije, y lo llevé adentro a mi estudio. Saqué el contrato falsificado y se lo entregué. Vi cómo sus ojos se abrían mientras leía, cómo su rostro curtido por el sol palidecía. «Pero, don Javier, esto es una falsificación», completé, «y sé quién la hizo». Héctor dejó el papel como si quemara. «¿Qué va a hacer?». Su voz era apenas un susurro, el peso de la situación cayendo sobre él. «Voy a asegurarme de que esta tierra permanezca en manos de alguien que la ame», respondí. «Alguien que entienda que no es solo tierra y árboles, sino historia, tradición, vida. Héctor, quiero que sepas que mañana iré al notario. Tengo una decisión importante que tomar y quiero que estés preparado para lo que viene». No le dije más en ese momento. No era justo cargarlo con el peso completo de mi decisión antes de que estuviera finalizada. Pero vi en sus ojos que entendía que algo fundamental estaba por cambiar. Pasamos el resto de la mañana caminando por la finca, no como patrón y empleado, sino como dos hombres que comparten un amor profundo por la misma tierra. Me mostró los nuevos injertos en los olivos jóvenes, la ampliación del sistema de riego que había diseñado e implementado, las mejoras en el almacén de herramientas, cada proyecto realizado con cuidado, con visión de futuro, con amor. Esa tarde, después de que Héctor se fue, me senté a escribir una carta. No para Marcos, no todavía, sino para mí mismo, para clarificar mis pensamientos, para asegurarme de que lo que estaba por hacer no era un acto de impulso o venganza, sino de justicia y amor. Escribí sobre los años de sacrificio, sobre las noches sin dormir durante las sequías, sobre los préstamos que tomé para mantener la finca durante los años malos. Escribí sobre María y su amor incondicional por esta tierra que adoptó como propia cuando se casó conmigo. Escribí sobre Marcos niño, corriendo entre los olivos, prometiendo que un día todo esto sería suyo y lo cuidaría como yo lo había hecho. Promesas rotas, sueños marchitos como las hojas en otoño. El teléfono sonó mientras escribía, sobresaltándome. Era Marcos. «Papá», su voz sonaba extrañamente alegre, «he estado pensando que deberíamos hablar sobre tu futuro. No es seguro que vivas solo en esa casa grande, especialmente con tus problemas del corazón. He estado investigando algunas residencias muy buenas cerca de Barcelona. Podrías estar cerca de mí. Te visitaría seguido». Mentiras envueltas en falsa preocupación. «Marcos», respondí, manteniendo mi voz neutral, «¿por qué no vienes a visitarme primero? Hace más de un año que no te veo». Hubo una pausa. «Bueno, es que estoy muy ocupado, papá, pero pronto, te prometo. Mientras tanto, piensa en lo que te digo. A tu edad, deberías estar descansando, no preocupándote por mantener esa finca vieja. Esa finca vieja, así la llamaba, esta tierra que había alimentado a su familia por generaciones, que había pagado su educación, que había sido el escenario de su infancia feliz. Una finca vieja, como si fuera algo para ser descartado cuando ya no es útil, como su padre viejo. Lo pensaré, Marcos. Mentí. Pero sabes que esta tierra significa mucho para mí. Sí, papá, lo sé, respondió con impaciencia apenas disimulada. Pero hay que ser prácticos. El sentimentalismo no paga las cuentas médicas. Y ahí estaba de nuevo, reduciendo todo a dinero, a practicidad, a transacciones. Me despedí rápidamente, no confiando en mi capacidad de mantener la compostura por más tiempo.
Esa noche no pude dormir de nuevo, pero esta vez no era por preocupación, sino por una extraña mezcla de tristeza y determinación. Deambulé por la casa, deteniéndome en cada habitación, cada una con sus memorias. La habitación de Marcos, mantenida exactamente como la dejó, con sus trofeos de fútbol juvenil y sus libros de la universidad. El cuarto de costura de María, con su máquina Singer antigua y las telas que nunca llegó a usar. El comedor formal que solo usábamos en Navidad y cumpleaños. La mesa puesta para 12 pero raramente ocupada por más de 3 en los últimos años. En la sala, me detuve frente al retrato de bodas de María y mío. ¡Qué jóvenes éramos! ¡Qué llenos de esperanza! Ella con su vestido sencillo pero elegante, yo con mi único traje bueno, ambos sonriendo como si el futuro fuera solo promesas cumplidas y sueños realizados. ¿Qué harías tú, mi amor?, le pregunté al retrato. ¿Cómo puedo desheredar a nuestro único hijo? Pero en el silencio de la noche, casi pude escuchar su respuesta. Haz lo correcto, Javier. Protege lo que amamos. El verdadero amor no se mide en sangre, sino en acciones. Al día siguiente, me levanté con un propósito renovado. Llamé a Sofía Hernández, la notaria del pueblo, una mujer que había conocido desde que era una niña jugando en la plaza mientras su padre, el anterior notario, trabajaba. Sofía, necesito hacer algunos cambios legales importantes. ¿Puedo verte mañana? Por supuesto, don Javier, respondió con esa mezcla de profesionalismo y calidez que la caracterizaba. ¿Necesita que vaya a su casa? Sé que el desplazamiento puede ser difícil. No, respondí con firmeza. Iré a tu oficina. Esto requiere formalidad. Pasé el resto del día preparando documentos, revisando escrituras, asegurándome de que todo estuviera en orden. Cada papel que tocaba era un pedazo de historia. La escritura original de cuando mi bisabuelo compró la primera parcela, las adiciones que mi abuelo hizo, las mejoras que mi padre implementó, mis propias expansiones cuando los tiempos eran buenos, generaciones de trabajo, sudor, amor. Todo condensado en estos documentos legales que Marcos veía solo como instrumentos financieros. Héctor vino por la tarde, como siempre, pero había algo diferente en su comportamiento. Una nerviosidad, una anticipación. Don Javier comenzó mientras revisábamos el estado de los viñedos. Quiero que sepa que pase lo que pase, ha sido un honor trabajar con usted todos estos años. Me detuve y lo miré. Este hombre que había estado a mi lado en los buenos y malos momentos, que había llorado conmigo cuando María murió, que había celebrado conmigo cada buena cosecha. Héctor, le dije, poniendo mi mano en su hombro, el honor ha sido mío, y quiero que sepas que lo que voy a hacer no es un capricho, es lo que María hubiera querido, es lo correcto. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina, mi mente vagó hacia el futuro. No mi futuro, que era limitado y predecible, sino el futuro de esta tierra. Vi dos visiones claramente. En una, Desarrollos Mediterráneos arrasaba con todo, convirtiendo siglos de historia en otro complejo residencial sin alma, otro proyecto ambicioso que borraría todo rastro de los Vargas de esta tierra. En la otra, Héctor y su familia continuaban el legado, manteniendo viva la tradición, cuidando los árboles que mis ancestros plantaron, preservando no solo la tierra, sino su espíritu. El reloj marcó las 10, mi hora habitual de acostarme, pero no tenía sueño. En su lugar, salí al porche y me senté en la mecedora que mi padre talló para mi madre. Las estrellas brillaban con esa intensidad que solo se ve lejos de las ciudades, la Vía Láctea extendiéndose como un río de luz sobre mi cabeza. En algún lugar de Barcelona, bajo un cielo contaminado donde las estrellas son invisibles, mi hijo probablemente estaba planeando mi futuro sin mí,
decidiendo mi destino como si fuera una ecuación empresarial a resolver. La ironía era casi poética. Un búho ululó desde el viejo roble cerca del granero. Ese sonido melancólico que María decía que era el lamento de las almas perdidas. Pero yo no me sentía perdido. Por primera vez en meses, desde que encontré esos papeles malditos, sabía exactamente dónde estaba y hacia dónde iba. El camino sería doloroso, sí. Habría consecuencias, recriminaciones, tal vez incluso acciones legales, pero al final del día, cuando mi tiempo en esta tierra termine, podré irme sabiendo que hice lo correcto, que protegí lo que amaba, que honré a aquellos que me honraron con su lealtad y amor verdadero. Me levanté para entrar cuando mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Marcos. Papá, he hablado con unos inversores. Hay formas de hacer que la finca sea más rentable. Podríamos asociarnos. Y piénsalo. Ni siquiera me molesté en responder. Ya no había nada que pensar. La decisión estaba tomada, grabada en mi corazón tan firmemente como mi verdadera firma estaría mañana en los documentos legales. Entré a la casa, cerré la puerta y me preparé para dormir. Mañana cambiaría todo. Mañana la justicia tendría su día. El amanecer llegó envuelto en niebla, esa niebla espesa de otoño que convierte el mundo en un sueño difuso. Me vestí con cuidado, eligiendo mi mejor traje, el que usé en el funeral de María. Parecía apropiado, de alguna manera, vestirme para esta ocasión con la misma solemnidad. Desayuné ligero, mi estómago demasiado nervioso para algo más sustancial que tostadas y café. A las 9 en punto salí de la casa, cerrando la puerta con llave detrás de mí, un gesto simbólico más que práctico en un pueblo donde todos se conocen y el crimen es casi inexistente. El camino al pueblo serpenteaba entre colinas cubiertas de olivos y viñedos. Conduje despacio, no por mi edad, sino porque quería saborear cada momento de este viaje que cambiaría todo. Pasé por la pequeña ermita donde María y yo nos casamos, sus paredes blancas brillando bajo el sol que comenzaba a disipar la niebla. Pasé por el campo donde enseñé a Marcos a montar en bicicleta, donde cayó y se raspó las rodillas y lloró hasta que lo levanté y le dije que los hombres valientes tienen cicatrices, ironías de la vida. Las cicatrices más profundas no se ven en la piel. La oficina de Sofía estaba en la plaza principal del pueblo, en el mismo edificio de piedra donde su padre y su abuelo, antes que él, ejercieron el notariado. Es algo hermoso, esta continuidad generacional en los pueblos pequeños, esta forma en que los oficios y las responsabilidades pasan de padres a hijos cuando hay amor y respeto mutuos. Sofía me recibió en la puerta, su rostro serio pero amable. «Don Javier, pase por favor. ¿Quiere un café? ¿Un vaso de agua?» «No, gracias, Sofía. Mejor vayamos al grano». Nos sentamos en su despacho, rodeados de libros de leyes y archivadores que contenían los secretos y acuerdos de todo el pueblo. Sofía sacó sus documentos, su pluma, su sello oficial. «Dígame, don Javier, ¿qué necesita hacer?» Respiré profundo y comencé. Le conté todo. El contrato falsificado, la traición de Marcos, mi decisión. Vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa. Luego se entristecían con comprensión. Ella había conocido a Marcos de niño. Había ido a la escuela con él. Ver cómo la gente buena se tuerce debe ser doloroso para alguien que dedica su vida a la justicia y la legalidad. «Entiendo», dijo cuando terminé. «Y legalmente está en su derecho de hacer lo que propone. La finca está solo a su nombre, ¿correcto?» Asentí. María nunca quiso que su nombre apareciera en las escrituras. Decía que confiaba en mí completamente. Otra ironía, que esa confianza absoluta me diera ahora el poder de hacer lo que debía hacer. «Entonces procedamos», dijo Sofía,
comenzando a preparar los documentos necesarios. Mientras ella escribía, yo miraba por la ventana hacia la plaza. El mercado semanal estaba en pleno apogeo. Los vendedores pregonando sus productos, las amas de casa regateando precios, los niños corriendo entre los puestos. Vida normal, cotidiana, hermosa en su simplicidad. Marcos había rechazado todo esto por los rascacielos y el asfalto, por reuniones en salas con aire acondicionado y comidas de negocios en restaurantes pretenciosos. No lo juzgaba por elegir una vida diferente, pero sí por despreciar la que dejó atrás, por verla solo como algo para explotar. Don Javier. La voz de Sofía me trajo de vuelta. Necesito que lea esto cuidadosamente antes de firmar. El documento era claro y conciso. La transferencia completa e irrevocable de la finca Vargas a Héctor Ramírez, efectiva inmediatamente. Incluía la casa, todas las tierras, los equipos, todo. A cambio, se establecía que yo tendría derecho a vivir en la casa hasta mi muerte y que Héctor se comprometía a mantener la finca en producción agrícola por al menos los próximos 25 años. Era más de lo que podía esperar, una garantía de que mi legado continuaría. Hay una cosa más, dijo Sofía. Dado que está desheredando a su hijo único, la ley requiere que dejemos constancia de sus razones. No tiene que ser detallado, pero debe quedar claro que esta decisión se toma en plena capacidad mental y sin coerción. Asentí y dicté una declaración simple, que debido a diferencias irreconciliables y acciones que consideraba contrarias a los intereses de la familia y la propiedad, había decidido que Héctor Ramírez, quien había demostrado lealtad y dedicación durante más de 3 décadas, era el heredero más apropiado para continuar el legado de la finca Vargas. Firmé donde Sofía indicó, mi mano firme a pesar de todo, mi firma verdadera, no la falsificación torpe que Marcos había intentado. Cada trazo de la pluma era un acto de liberación, cada letra una declaración de independencia de las expectativas que la sociedad impone sobre la sangre y la familia. Cuando terminé, Sofía selló el documento con el sello oficial, el sonido del sello golpeando el papel resonando en la habitación como un martillo de juez. «Está hecho», dijo Sofía suavemente. «¿Quiere que contacte al señor Ramírez?» «No», respondí. «Yo se lo diré personalmente. Pero primero, hay otra cosa que necesito hacer». Saqué mi teléfono y le mostré la foto que había tomado del contrato falsificado. «¿Qué me recomienda hacer con esto?» Sofía lo estudió cuidadosamente. «Podría presentar cargos criminales. La falsificación de documentos es un delito grave». «No», dije después de pensarlo. «No quiero destruir completamente a Marcos. Solo quiero proteger lo que es mío para darlo a quien lo merece. Pero guarde una copia en sus archivos, por si acaso». Salí de la oficina sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. El sol ahora brillaba plenamente, habiendo quemado toda la niebla matutina. La plaza bullía de vida y varios conocidos me saludaron al pasar. «Don Javier, qué bueno verlo por aquí. ¿Cómo está de salud? Saludos a Héctor». Esta comunidad, este pueblo que Marcos despreciaba, me envolvía en su calidez. Aquí era alguien, no solo un viejo esperando la muerte, sino don Javier, el de la finca Vargas, un hombre con historia y respeto. Conduje de vuelta a casa despacio de nuevo, pero esta vez no por nostalgia, sino por anticipación. ¿Cómo reaccionaría Héctor? ¿Sería demasiada responsabilidad? ¿La querría siquiera? Pero en mi corazón sabía la respuesta. Héctor amaba esa tierra tanto como yo, tal vez más porque él la había ganado con sudor, mientras que yo la había heredado. Él sabría qué hacer con ella, cómo cuidarla, cómo hacerla prosperar para las próximas generaciones. Cuando llegué a casa, Héctor estaba trabajando en el huerto, sus manos en la tierra como siempre. «Héctor», lo llamé.
Necesitamos hablar. Se levantó, sacudiéndose la tierra de las manos, y me siguió al porche. Nos sentamos en las viejas sillas de madera, el sol calentando nuestros rostros. Héctor, comencé, ¿recuerdas cuando tu hijo nació y me pediste un día libre para estar con tu esposa? Él sonrió. Sí, don Javier, y usted me dio una semana y un bono que no esperaba. ¿Y recuerdas cuando tu padre enfermó y necesitabas dinero para su tratamiento? Usted me lo prestó sin intereses, y cuando intenté pagarlo, no lo aceptó. Héctor, continué, en todos estos años, nunca me has pedido más de lo justo, nunca has tomado lo que no era tuyo, nunca has faltado a tu palabra. Has cuidado esta tierra como si fuera tuya. Porque en cierta forma lo es, don Javier. Uno no trabaja la misma tierra por 30 años sin que se vuelva parte de uno. Exactamente, dije, sacando el documento que Sofía me había dado. Por eso quiero que sea tuya. Legalmente, oficialmente, completamente tuya. Vi cómo el color abandonaba su rostro mientras leía. Sus manos comenzaron a temblar. Don Javier, esto es, no puedo, es demasiado. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas curtidas. No es demasiado, dije firmemente. Es exactamente lo correcto. Marcos, me detuve, no queriendo envenenar el momento con amargura. Marcos eligió su camino. Tú elegiste quedarte, cuidar, amar esta tierra. Mereces ser su guardián. Héctor dejó caer el documento y tomó mis manos entre las suyas, callosas y fuertes. Don Javier, no sé qué decir. Mi familia, mis hijos, esto cambia todo. Lo sé, respondí. Y confío en que harás con esta tierra lo que yo ya no puedo. La mantendrás viva, productiva, hermosa. Y cuando yo me vaya, no la venderás al mejor postor, sino que la pasarás a alguien que la ame como tú la amas. Nos quedamos sentados en silencio por un largo rato. Dos viejos amigos que habían compartido más de 3 décadas de trabajo y ahora compartían algo más profundo. El peso de la tradición, la responsabilidad del legado, el amor por la tierra que nos sostenía a ambos. Finalmente, Héctor habló. Don Javier, quiero que sepa que nada cambiará mientras usted viva. Esta sigue siendo su casa. Usted sigue siendo el patrón. Yo solo soy el guardián hasta que... No, lo interrumpí. Desde hoy somos socios. Tú tomas las decisiones sobre la finca. Yo solo soy un viejo que vive en la casa grande y da consejos no solicitados. Ambos reímos, rompiendo la tensión del momento. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, mi teléfono sonó. Era Marcos. Por un momento consideré no contestar, pero sabía que eventualmente tendría que enfrentar esto. Hola, Marcos. Papá, buenas noticias. He arreglado todo con los inversores. Podemos cerrar el trato la próxima semana. Solo necesito que vengas a Barcelona para firmar algunos papeles. Su voz rebosaba confianza, la seguridad de alguien que cree que ya ha ganado. Marcos, dije calmadamente, no iré a Barcelona. Bueno, entonces puedo ir yo el fin de semana. Será rápido, solo unas firmas y estarás libre de todas las preocupaciones. Marcos, repetí, no habrá firmas, no habrá trato. Hubo un silencio al otro lado. ¿De qué hablas? Ya está todo arreglado. Los compradores están esperando. ¿Los compradores que contactaste sin mi conocimiento? ¿El trato que hiciste sin mi consentimiento? ¿Con mi firma falsificada? El silencio se alargó. Cuando habló de nuevo, su voz había perdido toda pretensión de cordialidad. No sé de qué hablas. Marcos, por favor, no insultes mi inteligencia. Sé lo que hiciste y quiero que sepas que no funcionará. Papá, estás confundido. Es tu edad. El corazón te ha afectado. No sabes lo que dices. Sé exactamente lo que digo y sé lo que hice hoy. Fui al notario, Marcos. Hice cambios legales. ¿Qué tipo de cambios? Su voz ahora tenía un dejo de pánico.
los necesarios para proteger lo que amo de aquellos que lo ven solo como una mercancía. Papá, no puedes. Soy tu hijo, tu único hijo. Esa finca me corresponde por derecho. Los derechos se ganan, Marcos, no se heredan automáticamente. Y tú perdiste los tuyos el día que decidiste que mi vida y mi legado eran tuyos para vender. No puedes desheredarme. Impugnaré cualquier cosa que hayas hecho. Diré que no estás en tu sano juicio. Puedes intentarlo, respondí con calma. Pero tengo documentación médica que prueba mi capacidad mental y tengo evidencia de tu intento de falsificación. ¿Realmente quieres llevar esto a los tribunales? La explosión que siguió fue predecible. Amenazas, acusaciones, intentos de manipulación emocional. Lo escuché todo sin responder, dejando que su rabia se agotara contra mi silencio. Cuando finalmente se calló, esperando alguna reacción, hablé por última vez. Marcos, ¿alguna vez fuiste el niño que corría entre estos olivos, que me prometía cuidar esta tierra? No sé cuándo perdiste tu camino, pero espero que algún día lo encuentres de nuevo. La finca está en buenas manos ahora, manos que la han cuidado con amor verdadero. Adiós, hijo. Colgué antes de que pudiera responder. Apagué el teléfono sabiendo que llamaría de nuevo, que habría más confrontaciones, más drama. Pero por ahora, en este momento, había paz. Salí al porche donde Héctor todavía estaba sentado, el documento en sus manos como si no pudiera creer que fuera real. ¿Está bien, don Javier?, preguntó notando algo en mi expresión. Sí, Héctor, por primera vez en mucho tiempo, todo está bien. El sol se ponía gloriosamente, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. Los olivos proyectaban sombras largas sobre la tierra, y el aire se llenaba con el canto de los grillos comenzando su sinfonía nocturna. Héctor y yo nos sentamos en silencio. Compañero, dos guardianes de la tierra, observando el día terminar y sintiendo el peso y el privilegio de nuestra responsabilidad compartida. Don Javier, dijo Héctor finalmente, quiero que sepa que honraré esto. Mi hijo, el que estudia agricultura en la universidad, ya ama esta tierra. Él continuará cuando yo no pueda. Lo sé, respondí. Por eso puedo dormir tranquilo ahora. Y era verdad. Por primera vez desde que María murió, desde que descubrí la traición de Marcos, sentía una paz profunda. No la paz de la resignación, sino la paz de haber hecho lo correcto, de haber protegido lo sagrado, de haber elegido el amor verdadero sobre los lazos de sangre vacíos. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré la foto de María en mi mesita de noche. Lo hice, mi amor, le susurré. Protegí nuestra tierra, la mantuve en la familia, la verdadera familia. Y juro que, en el silencio de la habitación, pude escuchar su aprobación en el viento que susurraba entre los olivos, en el canto distante del búho, en el mismo latir de mi corazón cansado pero satisfecho. El amanecer del día siguiente llegó con una calma inquietante, como esos momentos antes de una tormenta, cuando hasta los pájaros dejan de cantar. Me desperté sabiendo que la confrontación no había terminado, que Marcos no aceptaría su derrota tan fácilmente. Conocía a mi hijo, había heredado mi terquedad, pero no mi paciencia, mi determinación, pero no mi sabiduría. Mientras preparaba mi café matutino, observé por la ventana cómo Héctor ya estaba trabajando, ahora con una energía renovada, como si el peso de la responsabilidad le hubiera dado alas en lugar de aplastarlo. Su hijo, Miguel, había venido de la universidad para ayudar, y los veía juntos examinando los olivos, el padre enseñando al hijo como yo alguna vez enseñé a Marcos, pero con una diferencia fundamental. Miguel escuchaba, aprendía, respetaba. El sonido de un coche acercándose por el camino polvoriento me sacó de mis reflexiones. No era el motor familiar
de la vieja camioneta de Héctor, ni el suave ronroneo de los coches de los trabajadores. Era algo más agresivo, más urbano. Desde la ventana vi el BMW negro de Marcos estacionarse bruscamente frente a la casa, levantando una nube de polvo que pareció quedarse suspendida en el aire como un presagio. Mi hijo salió del coche con movimientos bruscos, su traje de ciudad incongruente en este escenario rural, como un cuervo entre palomas. Detrás de él, otro coche se detuvo y reconocí a Antonio Ruiz, el desarrollador, junto con otro hombre que tenía toda la apariencia de un abogado, maletín de cuero, expresión seria, esa forma de caminar de quien cobra por hora. No esperaron a que los invitara a entrar. Marcos abrió la puerta con su vieja llave, esa que nunca le pedí que devolviera. Otro error de un padre que confundió esperanza con ingenuidad. «Papá», su voz resonó por el pasillo mientras yo permanecía en la cocina. «Necesitamos hablar. He traído al abogado Fernández y al señor Ruiz. Vamos a arreglar este malentendido». Malentendido. Así llamaba a su traición, a mi decisión, a todo este drama que él había iniciado. Me tomé mi tiempo para terminar mi café antes de salir a encontrarlos. No iba a dejar que me apresuraran en mi propia casa, aunque técnicamente ya no fuera mía en papel. Los encontré en la sala, Marcos paseándose como un animal enjaulado, el abogado ya sacando documentos de su maletín, Ruiz observando las fotografías familiares en las paredes con esa sonrisa depredadora que no había cambiado desde su primera visita. «Buenos días», dije con calma, sentándome en mi sillón favorito, el que María decía que algún día se moldearía tanto a mi cuerpo que nadie más podría sentarse cómodamente en él. «Papá», Marcos comenzó sin preámbulos. «Esto ha ido demasiado lejos. El señor Fernández ha revisado la situación y hay bases legales para impugnar cualquier transferencia que hayas hecho. Tu edad, tu condición cardíaca reciente, el hecho de que no consultaste con tu familia inmediata». «Mi familia inmediata», lo interrumpí suavemente. «Intentó vender mi propiedad sin mi conocimiento, con una firma falsificada». Ese es el tipo de consulta familiar a la que te refieres. El abogado Fernández carraspeó, claramente incómodo. Era joven, probablemente recién salido de la universidad, con ese brillo ambicioso en los ojos que aún no había sido opacado por la realidad de su profesión. «Señor Vargas, entiendo que hay tensiones familiares, pero debe entender que su hijo tiene ciertos derechos como heredero legítimo. La ley española protege a los herederos forzosos y cualquier intento de desheredar completamente a un hijo puede ser contestado en los tribunales». «Puede ser contestado», repetí, saboreando las palabras. «Pero no necesariamente ganado, ¿verdad? Especialmente cuando hay evidencia de conducta criminal por parte del supuesto heredero». Vi cómo Marcos palidecía, cómo intercambiaba una mirada rápida con Ruiz. «No sé de qué hablas», dijo, pero su voz había perdido algo de su fuerza anterior. «Hablo de falsificación de documentos, intento de fraude, conspiración para despojar a un anciano de su propiedad. ¿Quiere ver la evidencia, señor Fernández? Tengo el contrato falsificado y estoy seguro de que un perito calígrafo podría ser muy ilustrativo». El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión no expresada. Ruiz fue el primero en hablar, su voz suave como aceite. «Don Javier, creo que todos nos estamos dejando llevar por las emociones. Nadie quiere un escándalo. Nadie quiere que esto termine en los tribunales. Todavía podemos llegar a un acuerdo beneficioso para todos. Mi empresa está dispuesta a aumentar la oferta considerablemente. Podríamos incluir una cláusula que le permita vivir aquí el resto de su vida. Incluso podríamos emplear al señor Ramírez como administrador del futuro desarrollo». «¿Futuro desarrollo?»,
Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Un complejo residencial de lujo. Ruiz continuó con entusiasmo, como si estuviera presentando en una reunión de inversores. Casas ecológicas, respetando la estética rural, pero con todas las comodidades modernas. Mantendremos algunos olivos ornamentales, por supuesto, para preservar el carácter del lugar. Algunos olivos ornamentales, árboles centenarios reducidos a decoración, toda una historia convertida en un folleto de ventas. Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis años, pero también sintiendo una fuerza que venía de la certeza, de saber que estaba en lo correcto. «Caballeros», dije, dirigiéndome particularmente al joven abogado que parecía cada vez más incómodo. «Les voy a ahorrar tiempo y dinero. La transferencia a Héctor Ramírez está hecha, firmada, sellada y registrada. Fue realizada en plena capacidad mental, con testigos, con toda la documentación médica que certifica mi competencia. Pueden impugnarla si quieren, pueden llevarme a los tribunales, pueden gastar fortunas en honorarios legales, pero mientras tanto, Héctor es el dueño legal, y cualquier intento de proceder con una venta basada en documentos falsificados será tratado como lo que es: un acto criminal». Marcos explotó entonces, toda su compostura ejecutiva desvaneciéndose como humo. «Eres un viejo terco y estúpido. ¿No ves lo que estás tirando? Millones de euros, seguridad financiera, un futuro». Se acercó a mí, su rostro rojo de ira, y por un momento vi no a mi hijo adulto, sino al niño que hacía berrinches cuando no conseguía lo que quería. ¿Y se lo das todo a un empleado? ¿A un don nadie? ¿Qué va a decir la gente? Que la familia Vargas prefirió a un extraño sobre su propia sangre. La gente, respondí con calma, dirá que Javier Vargas honró la lealtad sobre la codicia, el amor verdadero sobre los lazos de sangre vacíos. Y Héctor no es un don nadie, es un hombre que ha dedicado su vida a esta tierra, que la conoce mejor que tú conoces tus hojas de cálculo, que la ama más de lo que tú amas tus cuentas bancarias. Me volví hacia el abogado. «Señor Fernández, usted parece un joven decente. Le aconsejo que investigue bien este caso antes de proceder. La falsificación de documentos es un delito grave, y cualquiera que participe, incluso tangencialmente, podría verse implicado». El joven abogado comenzó a guardar sus documentos apresuradamente. «Creo que necesito revisar los hechos más detenidamente antes de aconsejar cualquier acción legal», murmuró, evitando la mirada furiosa de Marcos. Ruiz, viendo que su negocio se desmoronaba, intentó un último esfuerzo. «Don Javier, piénselo bien. Esta es su última oportunidad de asegurar un futuro próspero para su familia». «Mi familia», respondí, «ya tiene un futuro asegurado. Héctor y su familia son ahora los guardianes de este legado. Ellos son mi familia elegida. Señor Ruiz, la familia que uno elige es a veces más verdadera que la sangre impone». La discusión continuó por otra hora, con Marcos alternando entre amenazas, súplicas y manipulación emocional. Habló de los sacrificios que había hecho, de las expectativas que tenía, de cómo esto destruiría su reputación en Barcelona. Ni una sola vez mencionó amor, ni una sola vez habló de los recuerdos de esta tierra, ni una sola vez mostró algo más que interés financiero. Cada palabra que salía de su boca confirmaba que había tomado la decisión correcta. Finalmente, agotados todos los argumentos, se fueron. Marcos se detuvo en la puerta, se volvió hacia mí una última vez. «Esto no ha terminado», dijo, pero sonaba más como un niño haciendo una amenaza vacía que como un hombre con un plan. «Sí, Marcos, sí ha terminado», respondí. «Terminó el día que decidiste que el valor de tu padre se medía en euros, que esta tierra era solo un activo para liquidar. Vete a tu vida en Barcelona,
Construye tu imperio de cristal y acero. Pero no vuelvas aquí a menos que sea con humildad y respeto, no por mí, sino por lo que esta tierra representa. Lo vi irse, su coche levantando polvo mientras aceleraba por el camino, como si la velocidad pudiera borrar lo que había pasado. El abogado lo siguió en su propio coche, claramente aliviado de alejarse de la situación. Ruiz fue el último en irse, pero antes me dejó su tarjeta nuevamente. Por si cambia de opinión, dijo. Esta vez no la tiré inmediatamente. La guardé como recordatorio de lo que había estado a punto de perder. Héctor apareció en el porche poco después. Había estado esperando a que se fueran. ¿Está bien, don Javier? Su preocupación era genuina, palpable. Estoy bien, Héctor. Mejor que bien. Estoy en paz. Nos sentamos juntos observando cómo el polvo se asentaba lentamente en el camino. ¿Cree que volverá?, preguntó Héctor. Tal vez, respondí. Pero si lo hace, será diferente. El poder ha cambiado de manos, amigo mío. Ya no puede intimidarme con su ausencia o castigarme con su indiferencia. Es libre de vivir su vida como elija, y yo soy libre de vivir la mía. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, Héctor trajo a su familia, su esposa Carmen, sus 3 hijos, incluyendo Miguel, que había venido de la universidad, y sus 2 nietos pequeños. Los observé desde el porche, mientras caminaban por la propiedad. Héctor explicándoles no solo los aspectos prácticos del trabajo, sino la historia de cada sección, las historias que yo le había contado a lo largo de los años. Vi cómo los niños corrían entre los olivos como Marcos alguna vez lo hizo, pero con una diferencia. Estos niños volverían, crecerían aquí, continuarían el ciclo. Carmen se acercó a mí con una bandeja de café y pastas caseras. Don Javier, dijo con lágrimas en los ojos, no tenemos palabras para agradecerle. Ha cambiado el destino de nuestra familia. No, Carmen, respondí, aceptando el café con gratitud. Ustedes cambiaron el mío. Me mostraron que la familia verdadera no es la que nace de la obligación, sino la que crece del respeto mutuo y el amor compartido por algo más grande que nosotros mismos. Miguel, el hijo universitario de Héctor, se sentó a mi lado. Era un joven serio, estudioso, con las manos callosas de quien no teme el trabajo duro a pesar de su educación. Don Javier comenzó tímidamente. Quiero que sepa que he estado estudiando agricultura sostenible, nuevas técnicas que podrían mejorar la producción sin dañar la tierra. Me gustaría, si usted está de acuerdo, implementar algunas de estas ideas, pero siempre respetando las tradiciones, siempre manteniendo la esencia de lo que esta finca ha sido. Lo miré y vi lo que Marcos podría haber sido si hubiera elegido diferente. Miguel, le dije, esta tierra necesita tanto tradición como innovación. Necesita raíces fuertes, pero también crecimiento nuevo. Confío en que tú y tu padre encontrarán el equilibrio correcto. El joven sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro serio. Hay algo más, continuó. He estado documentando la historia de la finca, entrevistando a los trabajadores más antiguos, recopilando fotografías. Quiero crear un archivo, algo que preserve no solo la tierra, sino sus historias. Las lágrimas vinieron entonces, sin aviso, sin vergüenza. Este joven, que no compartía mi sangre, entendía el valor de mi legado mejor que mi propio hijo. Eso sería maravilloso, Miguel, logré decir. Te mostraré los documentos antiguos, las fotos, los diarios de mi padre y mi abuelo. Todo está guardado en el desván, esperando a alguien que valore su importancia. La noche cayó suavemente, envolviendo la finca en esa paz particular que solo existe en el campo. La familia de Héctor se quedó para cenar, y por primera vez en años, la gran mesa del comedor estuvo llena. Los niños reían, los adultos conversaban, la casa vivía de nuevo.
Carmen había preparado una paella monumental, y mientras comíamos, las historias fluían como el vino. Héctor contando sobre sus primeros días trabajando aquí cuando era apenas un muchacho. Yo compartiendo anécdotas de mi padre y abuelo. Miguel hablando con entusiasmo sobre sus planes para mejorar el sistema de riego. En un momento de la cena, el más pequeño de los nietos de Héctor, una niña de apenas 5 años llamada María. El destino tiene estas ironías. Se acercó a mí. «Abuelo Javier», dijo con esa naturalidad de los niños que no entienden de formalidades. «¿Puedo llamarte abuelo?». Miré a Héctor, quien parecía a punto de corregirla, pero lo detuve con un gesto. «Por supuesto que puedes, pequeña. Me honraría ser tu abuelo». La niña sonrió y volvió corriendo a su lugar, dejándome con un nudo en la garganta y una calidez en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Después de la cena, mientras las mujeres recogían los platos, insistieron, a pesar de mis protestas, y los niños jugaban en el patio. Héctor y yo salimos al porche con una botella del mejor brandy de mi bodega, ese que había estado guardando para una ocasión especial sin saber cuál sería. «Don Javier», comenzó Héctor, pero lo interrumpí. «Solo Javier, Héctor. Ya no soy don de nada. Somos socios ahora, ¿recuerdas?». Él sonrió, todavía incómodo con la informalidad. «Javier», continuó, «hay algo que necesito decirle. Marcos llamó a mi casa esta tarde, antes de que viniéramos». Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la calma. «¿Y qué quería?». «Ofreció comprarme la finca, el doble de lo que los desarrolladores ofrecían originalmente». Tomé un sorbo de brandy, dejando que el líquido quemara mi garganta mientras procesaba esta información. «¿Y qué le dijiste?». Héctor me miró directamente a los ojos. Le dije que hay cosas que no tienen precio, que esta tierra no es solo tierra, es historia, es vida, es legado. Le dije que preferiría vivir pobre, pero honrado que rico y traidor. «Intentará otras cosas», advertí. «Puede ser muy persistente cuando quiere algo». «Que lo intente», respondió Héctor con una firmeza que me sorprendió. «Esta tierra está protegida ahora, no solo legalmente, sino por una familia que la defenderá con todo lo que tiene». Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa. Esperaba más visitas de Marcos, más intentos de persuasión o intimidación, pero no vinieron. En cambio, recibí una carta certificada de un bufete de abogados de Madrid, no el joven Fernández, sino una firma más establecida y agresiva. La carta detallaba la intención de Marcos de impugnar la transferencia, citando mi edad, mi condición médica y lo que llamaban influencia indebida por parte de Héctor. La leí con calma, sin la ansiedad que esperaban provocar. Sofía, la notaria, me había preparado bien para esto. Todos los documentos estaban en orden, todas las evaluaciones médicas confirmaban mi capacidad, todos los procedimientos legales se habían seguido al pie de la letra. Llamé a Sofía y le envié la carta. «No se preocupe, don Javier», me aseguró. «Esto es solo intimidación legal. No tienen bases reales para impugnar. Pero si quiere, conozco un excelente abogado en Madrid que podría representarlo». «Hágalo», respondí. «No por mí, sino por Héctor. No quiero que esta sombra penda sobre su familia». Y así comenzó la batalla legal, una guerra de papeles y argumentos que se libraría en despachos con aire acondicionado, mientras la vida real continuaba en los campos bajo el sol. Pero la vida en la finca no se detuvo por las maquinaciones legales. Héctor y Miguel comenzaron a implementar mejoras sutiles pero efectivas. Instalaron un sistema de riego por goteo más eficiente. Podaron los olivos con una técnica que Miguel había aprendido que aumentaba la producción sin estresar los árboles.
Comenzaron a compostar orgánicamente los residuos de la cosecha. Yo observaba todo esto desde mi porche, ofreciendo consejos cuando los pedían, pero mayormente maravillándome de ver la tierra responder al cuidado renovado como una planta largo tiempo sedienta que finalmente recibe agua. Una mañana, aproximadamente 2 semanas después de la visita de Marcos, me desperté con un dolor en el pecho. No era como el anterior, este era más sordo, más profundo, acompañado de una fatiga que me hacía difícil hasta levantarme de la cama. Llamé a Héctor, quien inmediatamente vino con Carmen. Me llevaron al hospital de nuevo, esta vez con menos pánico pero con más preocupación. Los médicos hicieron sus pruebas, murmuraron entre ellos y finalmente vinieron con el diagnóstico. Mi corazón estaba fallando, no dramáticamente, pero sí consistentemente. Necesitaría medicación más fuerte, reposo más estricto y poner mis asuntos en orden. Esa frase terrible que los médicos usan cuando no quieren decir «prepárese para morir». Pero mis asuntos estaban en orden. Esa era la ironía hermosa de todo esto. Por primera vez en mi vida adulta, todo estaba exactamente como debería estar. La tierra estaba en buenas manos, mi legado estaba asegurado, mi conciencia estaba limpia. Podía enfrentar lo que viniera con paz. Héctor se quedó conmigo en el hospital esa noche, como había hecho antes. «No se atreva a morirse ahora, Javier», me dijo con una mezcla de broma y seriedad. «Todavía tenemos que ver la cosecha de este año. Miguel dice que será la mejor en una década». «No me iré todavía», le aseguré. «Los Vargas somos tercos. Mi abuelo vivió hasta los 92 y planeo superarlo». Pero ambos sabíamos que el tiempo era ahora más precioso, más limitado. Cuando volví a casa 2 días después, con una bolsa de medicamentos y una lista de restricciones, encontré que habían hecho cambios. Una cama había sido movida al estudio de la planta baja para evitarme las escaleras. Carmen había llenado la nevera con comidas preparadas según las instrucciones del médico. Miguel había instalado un timbre que podía usar para llamar ayuda si la necesitaba. Pero el cambio más conmovedor fue otro. En la pared del estudio, donde ahora pasaría la mayoría de mi tiempo, Miguel había colgado un mapa grande de la finca, detallado y hermoso, con cada sección marcada no solo con su uso actual, sino con su historia. Aquí don Javier plantó los primeros olivos arbequina en 1978. Este viñedo fue establecido por don Manuel Vargas en 1945. El pozo fue excavado por don Francisco Vargas en 1923. Era mi historia, la historia de mi familia, preservada y honrada. Esa tarde, mientras descansaba en mi nueva cama observando el mapa, sonó el teléfono. Era Marcos. Su voz sonaba diferente, menos agresiva, más cansada. «Papá, me enteré de que estás en el hospital de nuevo». «Estuve. Ya estoy en casa». «¿Es grave?». Por primera vez en mucho tiempo escuché algo parecido a preocupación genuina en su voz. «Es el corazón, Marcos. Está cansado, como yo». Hubo un largo silencio. «Papá, Mira, podemos olvidar todo esto. Retira la transferencia a Héctor. Yo retiro la demanda y dejamos las cosas como estaban. Las cosas nunca pueden volver a ser como eran. Marcos, tú tomaste tus decisiones. Yo tomé las mías. La diferencia es que yo puedo vivir con las mías». «Por Dios, papá, ¿no ves lo que has hecho? Has destruido nuestra familia». «No, hijo. Nuestra familia se destruyó el día que decidiste que valía menos que un cheque. Yo solo reconocí los escombros y construí algo nuevo con ellos. ¿Y qué se supone que haga ahora? ¿Cómo le explico a mis socios, a mis amigos, que mi propio padre me desheredó por un empleado? Diles la verdad», respondí. «Que elegiste la codicia sobre el amor, el dinero sobre la familia, la ambición sobre el honor. O mientes,
como has estado haciendo. Es tu elección, Marcos. Siempre ha sido tu elección. Colgó sin despedirse, y supe que probablemente era la última vez que hablaríamos. Era triste. Sí, pero no trágico. La tragedia había sido vivir años esperando un amor que nunca vendría, respetando lazos que solo yo valoraba. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La batalla legal continuaba en algún lugar, en despachos que nunca visitaría, pero en la finca la vida seguía su ritmo eterno. La cosecha llegó, y como Miguel había predicho, fue excepcional. Los olivos, como agradeciendo el cuidado renovado, produjeron aceitunas gordas y brillantes. Los viñedos dieron uvas dulces y abundantes. Desde mi cama en el estudio, con la ventana abierta, podía escuchar las voces de los trabajadores, las risas, los cantos tradicionales que acompañan la cosecha desde tiempos inmemoriales. Un día de octubre particularmente hermoso, Héctor entró con una sonrisa que no podía contener. «Javier, tengo noticias». El abogado llamó. Marcos ha retirado la demanda. Me incorporé en la cama sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. ¿Por qué? Aparentemente, el bufete que contrató le dijo que no tenía caso, que los costos serían enormes y las posibilidades de éxito mínimas. Pero creo que hay más. ¿Qué quieres decir? Héctor sacó su teléfono y me mostró un artículo de un periódico de Barcelona. La empresa de Marcos había sido investigada por irregularidades financieras. No era nada definitivo todavía, pero suficiente para dañar su reputación. Parece que tiene problemas más grandes que una herencia perdida, dijo Héctor. No sentí satisfacción al leer sobre los problemas de Marcos. Solo una tristeza profunda por el hombre en que se había convertido, tan lejos del niño que una vez fue. Héctor, dije, si alguna vez viene, si alguna vez necesita ayuda real, no se la niegues por mí. Esta tierra es tuya ahora, pero mi hijo sigue siendo mi hijo, aunque él haya olvidado ser hijo. Héctor asintió solemnemente. Lo entiendo, Javier. La puerta estará abierta si viene con humildad. El invierno llegó, suave ese año, con lluvias generosas que prometían otra buena temporada. Yo pasaba mis días entre el estudio y el porche, cuando el tiempo lo permitía, observando los cambios sutiles en la tierra, las estaciones marcando su paso como siempre lo habían hecho. Miguel venía a menudo a sentarse conmigo, trayendo sus libros de agricultura, compartiendo sus ideas, pidiendo historias sobre los viejos tiempos. En él encontré no un reemplazo para Marcos, sino algo diferente, un heredero espiritual, alguien que entendía que la tierra no es solo lo que produces, sino lo que preservas. Una tarde de febrero, mientras el sol invernal calentaba débilmente el porche, vi un coche acercarse por el camino. Mi corazón dio un vuelco pensando que podría ser Marcos, pero era un coche que no reconocía. De él bajó una mujer de mediana edad, bien vestida pero sin ostentación, con una expresión amable pero seria. «¿Don Javier Vargas?», preguntó al acercarse. «Sí, soy yo. Mi nombre es Isabel Moreno. Soy trabajadora social del ayuntamiento. He venido porque hemos recibido una denuncia sobre un anciano viviendo en condiciones inadecuadas». Supe inmediatamente quién había hecho la denuncia. El último intento de Marcos de recuperar el control, esta vez tratando de declararme incapaz de cuidarme a mí mismo. Invité a Isabel a pasar, le ofrecí café, le mostré la casa. Ella vio mi cama en el estudio, perfectamente arreglada, los medicamentos organizados, la comida preparada por Carmen en la nevera. Vio a Héctor trabajando en el campo, a Carmen que justo llegaba con más comida, a Miguel que venía a su visita diaria. Vio una red de cuidado y amor que muchos ancianos en residencias de lujo envidiarían. «Don Javier», dijo Isabel después de su inspección, «no solo no veo ningún problema aquí,
sino que veo un ejemplo de cómo debería ser el cuidado de nuestros mayores. Integrado en la comunidad, rodeado de familia, aunque entiendo que no es familia de sangre. Es la familia que elegí, respondí. O mejor dicho, la familia que me eligió a mí. Ella sonrió. Cerraré este caso como infundado. Y entre nosotros, quien haya hecho esta denuncia debería avergonzarse. Es obvio que está mejor cuidado aquí que en cualquier institución. Después de que se fue, me quedé sentado en el porche a pesar del frío. Marcos había jugado su última carta y había perdido. No habría más batallas, más intentos, más confrontaciones. Solo el silencio entre nosotros, un silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Esa noche le escribí una carta, no para enviarla, sino para mí mismo, para cerrar este capítulo de alguna manera. Querido Marcos, escribí, te amé desde el momento en que naciste. Te amé cuando dabas tus primeros pasos entre estos olivos. Te amé cuando te fuiste a la universidad. Te amo incluso ahora, después de todo. Pero el amor no significa aceptar lo inaceptable. No significa permitir que destruyas lo que generaciones construyeron. No significa sacrificar mi dignidad en el altar de tu ambición. Te perdono, hijo, no por ti, sino por mí, para poder morir en paz cuando llegue mi hora. La finca está en buenas manos, manos que la trabajaron con amor cuando tú solo veías números. Espero que algún día entiendas que lo que perdiste no fue una herencia sino una historia. No fue dinero sino memoria. No fue propiedad sino pertenencia. Tu padre que siempre te amará, aunque desde lejos. Guardé la carta en el cajón de mi escritorio, junto con las fotos viejas y los documentos importantes. Algún día, cuando yo no esté, alguien la encontrará. Tal vez se la envíen a Marcos, tal vez no. No importa. Lo importante es que está escrita, que existe, que mi verdad está registrada en algún lugar. La primavera llegó con una explosión de color. Los almendros florecieron primero, cubriendo los campos de blanco y rosa. Luego los cerezos, después los olivos con sus pequeñas flores discretas pero prometedoras. Yo observaba todo desde mi ventana, cada vez más desde la cama, cada vez menos desde el porche. Mi cuerpo se debilitaba, pero mi espíritu estaba extrañamente fuerte. Había cumplido mi misión. La tierra estaba segura, el legado continuaría, la historia no se perdería. Miguel había comenzado a escribir un libro sobre la finca, documentando no solo su historia, sino sus técnicas tradicionales, sus variedades autóctonas, su ecosistema único. Me leía fragmentos mientras yo descansaba y me maravillaba de cómo había capturado la esencia de este lugar. «Dedicaré el libro a usted, don Javier», me dijo un día, «y a mi padre, por supuesto, pero usted es el alma de esta historia». «Dedícalo a la tierra», respondí. «Ella es la verdadera protagonista. Nosotros solo somos sus cuidadores temporales». Una mañana de abril me desperté sintiéndome extrañamente ligero. No físicamente, mi cuerpo estaba más pesado que nunca, sino espiritualmente. Era como si hubiera soltado un peso que no sabía que cargaba. Llamé a Héctor y le pedí que reuniera a su familia esa tarde. «¿Está todo bien, Javier?», preguntó preocupado. «Sí, amigo. Solo quiero decir algunas cosas mientras pueda decirlas claramente». Esa tarde, todos se reunieron en mi habitación improvisada. Héctor y Carmen, sus 3 hijos incluyendo Miguel, los 2 nietos pequeños. También vinieron algunos de los trabajadores más antiguos, hombres que habían sido parte de esta tierra casi tanto como yo. La pequeña María, la que me llamaba abuelo, se sentó en mi cama, tomando mi mano con sus manitas suaves. «Quiero agradecerles», comencé, mi voz más fuerte de lo que había estado en semanas, no solo por cuidarme estos últimos meses,
sino por mostrarme que la familia verdadera no es la que la sangre dicta, sino la que el corazón elige. Héctor, has sido más hijo para mí que... Bueno, has sido el hijo que necesitaba. Carmen, tu bondad ha iluminado esta casa vieja. Miguel, en ti veo el futuro de esta tierra, y es un futuro brillante. Y ustedes, pequeños, mirando a los nietos, ustedes son la promesa de que esta historia continuará. Saqué un sobre del cajón de la mesita. Esto es mi testamento actualizado. Todo está claro, todo está protegido. Héctor, la finca es tuya completamente, sin condiciones, sin restricciones. Pero hay algo más. Saqué otro documento. He establecido un fondo educativo para tus hijos y los hijos de los trabajadores. La educación fue lo que me permitió mejorar esta finca. Y quiero que las próximas generaciones tengan esa misma oportunidad. Pero espero, miré a Miguel, que algunos elijan volver como tú has hecho. Carmen estaba llorando abiertamente. Héctor trataba de mantener la compostura, pero sus ojos estaban húmedos. Miguel apretaba mi mano con fuerza. «Don Javier», dijo Héctor con voz quebrada, «usted nos ha dado más que tierra, nos ha dado dignidad, propósito, futuro. No sé cómo agradecerle». «Vivan», respondí simplemente. «Vivan bien, trabajen con honor, amen esta tierra, críen a sus hijos con valores. Ese es todo el agradecimiento que necesito». La pequeña María se acurrucó contra mí. «Abuelo Javier, ¿te vas a ir?» Los niños tienen esa capacidad de hacer las preguntas que los adultos evitan. «Algún día, pequeña, pero no me iré realmente. Estaré en cada olivo que tu abuelo Héctor cuide, en cada historia que tu tío Miguel escriba, en cada cosecha que recojan. Mientras esta tierra viva, algo de mí vivirá en ella». Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé despierto mirando por la ventana. La luna llena iluminaba los campos, convirtiendo todo en plata líquida. Podía ver los olivos centenarios, testigos silenciosos de tantas vidas, tantas historias. Pensé en mi padre, en mi abuelo, en todos los Vargas que habían caminado esta tierra antes que yo. ¿Estarían orgullosos de mi decisión? ¿Entenderían que a veces preservar un legado significa entregarlo a manos más dignas? El teléfono sonó, sobresaltándome. El número era desconocido, pero contesté. «¿Papá?» Era Marcos. Su voz sonaba lejana, cansada. «Soy yo, hijo». «Me enteré de lo de la trabajadora social. No fui yo, papá. Quiero que lo sepas. Nunca haría eso». Me sorprendió. No la negación, sino el hecho de que se molestara en hacerla. «Te creo, Marcos». Y era verdad. Conocía a mi hijo lo suficiente para saber cuándo mentía. «Papá, he estado pensando mucho. Mi empresa, las cosas no van bien. Los socios me están presionando. Puede que tenga que empezar de nuevo». «Lo siento, hijo». Y lo sentía genuinamente. Nadie quiere ver a su hijo fracasar, sin importar lo que haya pasado entre ellos. «He estado pensando en la finca», continuó. «No para venderla, solo recordando. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a injertar los olivos? Tenía las manos tan pequeñas que apenas podía sostener la navaja». «Lo recuerdo», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Dijiste que era como darle una nueva vida al árbol viejo». «Sí, papá, cometí errores. Muchos errores. Dejé que la ambición me cegara. Perdí de vista lo importante». «Todos cometemos errores, Marcos. Lo importante es aprender de ellos». «¿Es demasiado tarde, papá?» «¿Para nosotros?» Miré la foto de María en mi mesita, buscando sabiduría en su sonrisa congelada. «Nunca es demasiado tarde para el perdón, hijo. Pero algunas decisiones no se pueden deshacer. La finca es de Héctor ahora, y así debe ser. Pero si alguna vez quieres visitarla, visitar a tu viejo padre, serás bienvenido. No como heredero, sino como hijo. Simplemente como mi hijo». Hubo un largo silencio. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea.
Tal vez lo haga papá. Cuando solucione este desastre aquí, tal vez vaya a ver los olivos florecer una vez más. Estarán esperándote, dije. Yo estaré esperándote. Cuídate, papá. Tú también, hijo. Colgó y me quedé con el teléfono en la mano por un largo rato. No sabía si vendría. Probablemente no, pero la posibilidad estaba ahí, flotando en el aire como el polen de los olivos en primavera. Y eso era suficiente. No necesitaba un final feliz de película. La vida real es más compleja, más agridulce. Había salvado mi tierra, había honrado a los que me honraron, había hecho justicia. Si además recuperaba algo de mi hijo, sería un regalo inesperado, no una necesidad. Los días siguientes fueron tranquilos. Mi salud se estabilizó un poco, lo suficiente para volver a sentarme en el porche en las tardes cálidas. Héctor había colocado una silla más cómoda, con cojines que Carmen había cosido especialmente para mí. Desde ahí podía ver todo, los campos que se extendían hasta el horizonte, los trabajadores yendo y viniendo, los niños jugando después de la escuela. Era como ver una sinfonía, cada elemento tocando su parte en perfecta armonía. Una tarde, mientras dormitaba en mi silla, soñé con María. Estábamos jóvenes de nuevo, caminando entre los olivos recién plantados. ¿Hice lo correcto?, le pregunté en el sueño. Ella sonrió, esa sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Hiciste lo necesario, Javier. Protegiste lo que amamos. Diste la tierra a quien la merece. Y dejaste la puerta abierta para el perdón. ¿Qué más se puede pedir? Me desperté con lágrimas en los ojos, pero con el corazón ligero. El sol se estaba poniendo, pintando todo de oro. Héctor se acercó con 2 vasos de vino, el primero de la nueva cosecha. «Es excepcional este año», dijo, sentándose a mi lado. Los viñedos nunca habían producido uvas tan dulces. «Es porque están felices», respondí tomando un sorbo. El vino era realmente excepcional, con notas de tierra y sol, de historia y promesa. Las plantas saben cuándo son amadas, Héctor. Responden al cuidado genuino. «Javier», dijo Héctor después de un momento de silencio cómodo, «quiero que sepa que vamos a hacer algo especial. Miguel tuvo la idea. Vamos a plantar un nuevo olivar en la parcela sur que estaba en barbecho. Pero no cualquier olivar. Cada árbol será plantado por un miembro de la familia o un trabajador, con una placa con su nombre. Y el primero, el más grande, en el centro, llevará su nombre. El olivo de don Javier Vargas». No pude responder inmediatamente, la emoción cerrando mi garganta. Cuando finalmente pude hablar, mi voz era apenas un susurro. «Es demasiado honor, Héctor». «No», respondió firmemente. «Es exactamente el honor que merece. Ese olivar será su monumento viviente. En 100 años, cuando todos nosotros seamos polvo, esos árboles seguirán aquí, dando fruto, dando sombra, contando silenciosamente la historia de un hombre que eligió el amor sobre la sangre, la justicia sobre la conveniencia. Esa noche, mi última noche, aunque no lo sabía entonces, cené con toda la familia de Héctor. Carmen había preparado mi plato favorito, ese guiso de cordero que María solía hacer. La conversación fluía fácil y cálida, los niños contando historias de la escuela, Miguel hablando de sus planes para el libro, Héctor discutiendo la próxima siembra. Era una escena doméstica simple, nada extraordinario, pero perfecta en su simplicidad. Después de la cena, la pequeña María insistió en que le contara una historia antes de dormir. La senté en mi regazo, su peso ligero como una pluma, y le conté sobre los olivos mágicos que guardaban los secretos de las familias, sobre cómo cada árbol tenía un alma y una historia, sobre cómo si escuchabas con atención en las noches de viento, podías oír sus susurros
contando historias de tiempos pasados. Se durmió en mis brazos, su respiración suave y regular, y por un momento fui completamente, perfectamente feliz. Me retiré a mi habitación sintiéndome cansado pero satisfecho. Mientras me preparaba para dormir, miré una vez más el mapa que Miguel había hecho de la finca, cada parcela, cada camino, cada árbol importante. Estaba marcado. Era más que un mapa, era una declaración de amor, una promesa de continuidad. Tomé un lápiz y añadí una nota en la esquina. Para los que vienen después. Esta tierra no es suya, ustedes son de ella. Cuídenla y ella los cuidará. Hónrenla y ella los honrará. Ámenla y ella les dará más de lo que pueden imaginar. Me acosté con dificultad, el corazón latiendo irregular, pero sin dolor. Pensé en escribir en mi diario, algo que había hecho esporádicamente durante años, pero decidí que ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Mis palabras estaban en los documentos legales que protegían la tierra, en las memorias que Miguel estaba escribiendo, en los corazones de aquellos que había elegido como familia. No necesitaba añadir más. Cerré los ojos y escuché los sonidos de la noche, el viento en los olivos, el canto distante de un búho, el ladrido ocasional de un perro en el pueblo. Eran los sonidos de mi vida, la banda sonora de casi 8 décadas en esta tierra. Pensé en Marcos, esperando que encontrara su camino de vuelta, no a la herencia sino a la humanidad. Pensé en María, mi amada María, y casi pude sentir su presencia en la habitación, esperándome. Mi último pensamiento consciente fue de gratitud. Gratitud por haber vivido, para ver mi tierra en manos seguras, por haber conocido el amor verdadero en sus muchas formas, por haber tenido la fuerza de hacer lo correcto cuando habría sido más fácil ceder. No todos los hombres tienen la oportunidad de elegir su legado. Yo la tuve y elegí bien. Me encontraron a la mañana siguiente, cuenta Héctor después. Pacífico, con una media sonrisa en los labios, como si hubiera visto algo hermoso justo antes del final. No hubo dolor, no hubo lucha. Solo un viejo corazón que decidió que había cumplido su misión y podía finalmente descansar. En mi mano, apretado suavemente, estaba la foto de María que siempre guardaba en la mesita de noche. Unidos al fin, como siempre debió ser. El funeral fue sencillo, como yo hubiera querido. Todo el pueblo vino, llenando la pequeña iglesia donde María y yo nos habíamos casado tantos años atrás. Héctor y sus hijos cargaron mi ataúd, el peso del mismo nada comparado con el peso de la responsabilidad que les había confiado. Miguel leyó un pasaje del libro que estaba escribiendo sobre cómo la tierra no pertenece a nadie, sino que nosotros pertenecemos a ella. La pequeña María dejó un dibujo en mi tumba, un olivo con raíces profundas y ramas que tocaban el cielo, con las palabras «Para el abuelo Javier, que vive en los árboles», escritas en su letra infantil. Marcos vino. Llegó justo cuando bajaban el ataúd, vestido de negro, más delgado de lo que Héctor lo recordaba, con ojeras que hablaban de noches sin dormir. No habló con nadie al principio, solo se quedó en la parte de atrás, observando. Pero cuando todos comenzaron a irse, se acercó a la tumba. Héctor lo vio arrodillarse, poner su mano en la tierra recién removida, y sus hombros temblar con sollozos silenciosos. Después de un largo rato se levantó y se acercó a Héctor. «Cuida bien la tierra», dijo simplemente. «Mi padre». Él amaba esta tierra más que a nada. «La cuidaré», prometió Héctor, «y si alguna vez quieres visitarla, visitar su tumba, serás bienvenido». Marcos asintió, incapaz de hablar más, y se fue. Héctor lo vio irse, preguntándose si volvería. El tiempo lo diría. La vida en la finca continuó, como siempre continúa la vida. La primavera dio paso al verano, el verano al otoño.
La cosecha de ese año fue dedicada a mi memoria, y fue la mejor que se recordaba. Los olivos, como si supieran que su viejo guardián los observaba desde algún lugar, produjeron aceitunas perfectas. El aceite de esa cosecha fue embotellado con una etiqueta especial: Cosecha Don Javier Vargas. El último de los antiguos, el primero de los nuevos. Miguel publicó su libro un año después. Se convirtió en un pequeño clásico entre los agricultores y amantes de la tradición rural. En la dedicatoria escribió: para don Javier Vargas, que entendió que la verdadera herencia no es lo que dejas, sino lo que siembras. Y para mi padre, Héctor Ramírez, que me enseñó que la lealtad vale más que el oro. El libro cuenta la historia de la finca, pero más que eso, cuenta la historia de cómo el amor verdadero trasciende la sangre, cómo la justicia a veces requiere decisiones dolorosas, cómo un hombre puede redefinir su legado en el ocaso de su vida. El olivar prometido fue plantado la primavera siguiente. Cada trabajador, cada miembro de la familia de Héctor, plantó un árbol. El mío, el del centro, fue plantado por la pequeña María, que insistió en que ella debía hacerlo porque el abuelo Javier me lo pidió en sueños. Marcos vino para esa ceremonia sin avisar, apareciendo justo cuando estaban por plantar el último árbol. ¿Puedo?, preguntó a Héctor, señalando un espacio vacío al lado del árbol central. Héctor le dio una pala sin decir palabra. Marcos plantó su olivo con cuidado, con reverencia, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. La placa en su árbol dice simplemente: Marcos Vargas, hijo que encontró su camino de vuelta. Dicen que en las noches de viento, cuando la luna está llena y los olivos susurran sus secretos antiguos, se puede ver una figura caminando entre los árboles. Un hombre mayor, con paso lento pero seguro, verificando que todo esté bien, que la tierra esté cuidada, que su legado continúe. Los trabajadores más viejos juran que es don Javier, cumpliendo su promesa de nunca abandonar realmente la tierra que amó. Los más jóvenes se ríen, diciendo que son supersticiones. Pero todos, creyentes y escépticos, cuidan la tierra con un respeto que va más allá del deber, como si sintieran una presencia vigilante, amorosa pero exigente. La finca Vargas, ahora oficialmente Finca Ramírez Vargas por decisión de Héctor, prospera. Se ha convertido en un modelo de agricultura sostenible combinada con respeto por la tradición. Estudiantes de agricultura vienen a aprender, no solo técnicas, sino filosofía, cómo la tierra es más que un recurso, cómo el verdadero éxito se mide en generaciones, no en temporadas. Miguel, ahora reconocido experto en agricultura tradicional, da conferencias donde siempre comienza con la misma historia, la de un viejo que eligió dar su tierra a quien la amaba en lugar de quien la compartiría por sangre. Marcos viene 2 veces al año ahora, en la cosecha de aceitunas y en el aniversario de mi muerte. No viene como heredero despojado, sino como hijo arrepentido, como hombre que aprendió tarde, pero aprendió al fin que hay cosas más valiosas que el dinero. Trabaja junto a los jornaleros durante la cosecha, sus manos suaves de ejecutivo ampollándose y callándose, reconectando con la tierra que una vez despreció. Héctor lo trata con respeto distante pero genuino, entendiendo que el perdón es un proceso, no un momento. La pequeña María, ya no tan pequeña, ha declarado que será agricultora como su abuelo Héctor y su tío Miguel, pero también quiere ser escritora para contar las historias de la tierra como yo le conté a ella. A veces la encuentran en el olivar que lleva mi nombre sentada bajo el árbol central, escribiendo en un cuaderno. Cuando le preguntan qué escribe, sonríe y dice: el abuelo Javier me está dictando sus memorias. Los adultos sonríen, pensando que es la imaginación de una niña.
pero sus escritos tienen una sabiduría, una profundidad, que parece venir de algún lugar más allá de sus años. Carmen estableció una tradición. Cada año, en el aniversario de mi muerte, prepara una cena para todos los trabajadores y sus familias. La mesa se pone en el olivar, bajo las estrellas, y cada persona cuenta una historia sobre la tierra, sobre aquellos que la trabajaron, sobre lecciones aprendidas. Es una forma de mantener viva la memoria, no solo mía, sino de todos los que sudaron y amaron esta tierra. En esas cenas no hay distinción entre propietario y trabajador, entre familia de sangre y familia elegida. Todos son iguales ante la tierra, todos son guardianes de un legado que los trasciende. El testamento que dejé incluía una cláusula que solo se reveló un año después de mi muerte. Había apartado una suma para crear una biblioteca en el pueblo, especializada en historia agrícola y tradiciones rurales. La biblioteca lleva el nombre de María, mi María, porque ella siempre dijo que la educación era la mejor herencia. En la entrada hay una placa con una frase que ella solía decir: la tierra te enseña paciencia, el trabajo te enseña humildad y el amor te enseña todo lo demás. Marcos donó una colección de libros sobre agricultura moderna, su forma de contribuir al legado que una vez rechazó. Héctor envejeció con gracia, como los buenos vinos de la finca. Su pelo se volvió completamente blanco, sus manos más nudosas, pero su amor por la tierra nunca disminuyó. Entrenó no solo a Miguel, sino a todos los jóvenes del pueblo que mostraron interés, creando una nueva generación de guardianes. Cuando le preguntaban sobre el secreto del éxito de la finca, siempre respondía lo mismo. Don Javier me enseñó que la tierra no se posee, se custodia, que el amor no se hereda, se gana, y que la familia verdadera es la que eliges con el corazón, no la que la sangre te impone. Miguel se casó con una chica del pueblo vecino, una ingeniera agrónoma que compartía su pasión por la agricultura sostenible. Tuvieron gemelos, un niño y una niña, a quienes llamaron Xavier y María. Cuando nacieron, Marcos envió olivos jóvenes de una variedad rara que había encontrado en sus viajes, con una nota: para que la próxima generación tenga sus propios árboles que plantar, sus propias historias que contar. Fue su forma de decir que entendía, finalmente, que el legado no es lo que tomas, sino lo que das. La parcela donde está mi tumba, junto a María, se convirtió en un pequeño jardín de memoria, no solo para nosotros, sino para todos los trabajadores de la finca que murieron a lo largo de los años. Cada uno tiene un árbol, una planta, algo vivo que continúa creciendo. Es un lugar de paz, donde los vivos vienen a conectar con los muertos, donde el pasado abraza al presente y bendice al futuro. La pequeña María plantó rosales alrededor de mi tumba, los mismos que María, mi esposa, amaba. En primavera el lugar se llena de perfume y color, vida brotando de la muerte, belleza naciendo del dolor. Una tarde de verano, 5 años después de mi muerte, Héctor encontró algo mientras renovaba el estudio, que había sido mi última habitación. Detrás de un mueble había caído un sobre dirigido a él, dentro una carta en mi letra temblorosa. Querido Héctor, si estás leyendo esto, significa que mis planes funcionaron y la tierra está en tus manos. Quiero que sepas que no fue una decisión tomada a la ligera o por despecho. Fue el reconocimiento de una verdad que tardé demasiado en aceptar. Que el amor se demuestra en acciones, no en palabras. Que la lealtad se gana con años, no se reclama por sangre. Tú fuiste el hijo que necesitaba, no el que tuve. Y eso no es una traición a Marcos, sino una liberación para ambos. Cuida la tierra, pero más importante, cuida a las personas que la trabajan. Ellos son el verdadero tesoro. Y si Marcos encuentra su camino de vuelta, no como heredero, sino como hombre,
Dale un lugar en la mesa. El perdón es el cultivo más difícil, pero el que da los frutos más dulces. Tu amigo en la vida y más allá, Javier. Héctor enmarcó la carta y la colgó en lo que ahora era su oficina, un recordatorio diario de la responsabilidad y el honor que había recibido. Marcos la vio en una de sus visitas y se quedó mirándola largo rato. Tenía razón, dijo finalmente. Tú eras el hijo que necesitaba. Yo era solo el hijo que tuvo. Pero ahora eres el hijo que eligió volver, respondió Héctor. Y eso vale más que cualquier herencia. Con el tiempo, la historia de la finca Vargas se convirtió en leyenda local. Los viejos la contaban en los bares, las madres la usaban para enseñar a sus hijos sobre justicia y perdón. Los maestros la incluían en sus lecciones sobre historia local. Pero cada versión era diferente, cada narrador añadía su propio giro. En algunas, yo era un héroe que defendió su tierra contra la codicia. En otras, era un viejo terco que aprendió tarde el valor del amor verdadero. En todas, sin embargo, había una verdad central, que al final de la vida, lo que importa no es lo que acumulas, sino lo que siembras. No es lo que guardas, sino lo que das. No es la familia que te toca, sino la que construyes. La finca continúa prosperando. Nuevas generaciones aprenden los viejos métodos mientras implementan nuevas tecnologías. El olivar que lleva mi nombre ha crecido fuerte y frondoso. Cada árbol una promesa cumplida, cada aceituna un pequeño milagro de continuidad. En las noches tranquilas, cuando el viento sopla suave desde el oeste, los trabajadores más viejos dicen que pueden escuchar mi voz en el susurro de las hojas, no dando órdenes sino bendiciones, no exigiendo sino agradeciendo. Y así, mi historia no termina con mi muerte, sino que continúa en cada surco arado, en cada árbol podado, en cada cosecha recogida. Continúa en Héctor, envejeciendo con dignidad mientras entrena a la próxima generación. Continúa en Miguel, escribiendo y enseñando, preservando la sabiduría antigua mientras abraza el futuro. Continúa en la pequeña María, ya no tan pequeña, que lleva mi memoria en su corazón y mi sabiduría en sus palabras. Continúa incluso en Marcos, que encontró en el perdón un camino de vuelta no a la herencia, sino a la humanidad. Porque al final, esa es la verdadera historia, no la de un viejo que desheredó a su hijo, sino la de un hombre que redefinió lo que significa familia, lo que significa legado, lo que significa amor. Un hombre que entendió, casi demasiado tarde, pero justo a tiempo, que la inmortalidad no está en lo que dejas, sino en lo que inspiras, no en los nombres en las escrituras, sino en los corazones que tocas, no en la sangre que compartes, sino en el amor que cultivas. La tierra sigue aquí, como siempre ha estado, como siempre estará. Los olivos que planté siguen dando fruto. Los que plantó mi padre, mi abuelo, mis ancestros, siguen susurrando sus historias al viento. Y en algún lugar, entre sus raíces y sus ramas, entre la tierra y el cielo, mi espíritu permanece, no como un fantasma, sino como una presencia, no como un peso, sino como una bendición, no como un final, sino como un principio, porque la muerte, aprendí al final, no es el opuesto de la vida, sino su culminación, y una vida bien vivida, una vida que elige el amor sobre el rencor, la justicia sobre la conveniencia, el perdón sobre la amargura. Esa vida nunca realmente termina, solo se transforma, como las aceitunas se transforman en aceite, como las uvas en vino, como las semillas en árboles. Y en esa transformación está la verdadera inmortalidad, el verdadero legado, el verdadero amor. Mi nombre es Javier Vargas Montoya. Viví 78 años, amé, perdí, luché, perdoné, cometí errores y algunos aciertos. Dejé la tierra en mejores manos de las que la recibí. Y al final, eso es todo lo que cualquier hombre puede esperar hacer. Dejar el mundo un poco mejor de como lo encontró. Tocar algunas vidas con amor.
plantar algunos árboles bajo cuya sombra nunca se sentará. El resto es solo detalles, y los detalles, como las hojas en otoño, eventualmente caen y se convierten en abono para nuevo crecimiento. La finca Vargas, ahora Ramírez Vargas, permanece. Los olivos permanecen, las historias permanecen, el amor permanece. Y mientras algo de eso permanezca, algo de mí permanece también. No es la inmortalidad que los reyes y emperadores buscaban, construyendo monumentos de piedra. Es mejor, es la inmortalidad de la tierra bien cuidada, de las personas bien amadas, de las decisiones difíciles tomadas con valor. Es la inmortalidad de un viejo que aprendió, justo a tiempo, que la familia verdadera es la que el corazón reconoce, no la que la sangre dicta. Y en las noches de luna llena, cuando los olivos plateados susurran secretos antiguos al viento, si escuchas con atención, con el corazón más que con los oídos, podrás escuchar mi voz mezclada con las de todos los que amaron esta tierra antes que yo, diciendo la única verdad que importa. El amor verdadero trasciende todo, incluso la muerte, especialmente la muerte. Y ese amor verdadero demostrado en acciones más que en palabras, en lealtad más que en lazos de sangre, ese amor es lo único que realmente heredamos y lo único que realmente dejamos.